Él es Claude Henry de Royboy, conde de Saint-Simon. Fue un filósofo, filántropo, economista, teórico socialista y positivista francés. Nació el 17 de octubre de 1760 en París, Francia, y murió el 19 de mayo de 1825, igual en París, Francia. Soy Emile Durkheim. Nací el 15 de abril de 1858 en Francia. Perfeccioné el positivismo de Augusto Comte. Para mí la sociología era la ciencia de las instituciones, y su meta era descubrir los hechos sociales. Fallecí el 15 de noviembre de 1917 por un accidente ¿Quién es el señor Barboncito que creó las teorías sobre la política, la economía y la sociedad? Ese es Carlos Marx. Bueno, pues este señor fue un filósofo, economista, sociólogo, periodista, intelectual y militante alemán de origen judío. Nació el 5 de mayo de 1818 en Alemania y falleció el 14 de marzo de 1883 en Londres, Reino Unido. Fue el precursor de la sociología moderna y acuñó conceptos y teorías importantes que aún hoy en día sirven para poder explicar los modelos económicos, políticos y sociales. Finalmente, es importante recordar que Karl Marx apenas planteó el modo en que debían organizarse el Estado y las economías socialistas, una vez conquistado el poder, lo que ha dado lugar a interpretaciones muy diversas. Max Weber es considerado el padre de la sociología moderna, ya que realizó grandes contribuciones a este campo. Maximilian Karl Emil Weber nació en la ciudad alemana de Erfurt un 21 de abril de 1864. Es uno de los fundadores de la sociología junto a Marx y Comte. Es considerado uno de los padres de la sociología moderna y de la administración pública. Su libro Economía y Sociedad es considerado el libro más importante de la sociología del siglo XX. Su pensamiento y escritos son una influencia en la elaboración de teorías sociológicas de la actualidad. El 14 de junio de 1920 fallece a la edad de 56 años a causa de una neumonía. Hola, bienvenidos. Influencia de las teorías sociológicas en los fenómenos sociales. Algunas bases teóricas de esta disciplina surgieron de las ideas de la Ilustración, un movimiento cultural e intelectual entre mediados del siglo XVIII y principios del siglo XIX. En los años posteriores a este periodo, una nueva generación de académicos siguieron desarrollando pensamientos y teorías que luego derivarían en lo que hoy conocemos como sociología. Sin embargo, no fue hasta principios del siglo XX que se estableció la sociología como un campo académico formal. En esos primeros años de la disciplina como área de estudios y profesión intelectuales como Max Weber y Talcott Pearson se establecieron como referencias y ayudaron a que finalmente sus teorías, reflexiones y corrientes fueran consideradas a nivel global. Teorías: Saint-Simon, Karl Marx, Max Weber, Emile Durkheim. Teoría de Saint-Simon. Simon decía que la estructura de la sociedad nacional es la misma, hay productores y ociosos. Él agrupaba en la clase productiva a los banqueros, los industriales, los científicos, los administradores y los obreros manuales. Suponía que todos ellos tenían intereses comunes. Podemos dividir el pensamiento de Saint-Simon en tres fases. 1. Un periodo descrito por una ruptura epistemológica con respecto a la reflexión social de su época y el nacimiento de su fisiología social. 2. Un periodo liberal donde destaca la necesidad de encauzar el conocimiento científico y la política hacia la creación de un régimen industrial. 3. Su visión industrialista lo lleva a oponerse al liberalismo y el principio de propiedad privada, dando lugar a un socialismo utópico. Considera necesaria una nueva disciplina que arrebate la reflexión sobre la sociedad social, la teología legitimadora del orden monárquico. Simon
Proponen la construcción de un nuevo sistema intelectual, pensamiento científico caracterizado por su convicción creadora, positiva, el interés organizador de la sociedad. Pretenden lograr hacer entrar en la categoría de las ideas de la física los fenómenos del orden llamado moral. Teoría de Karl Marx. La mayoría de sus obras se ocupa de la estratificación y de la clase social. Para Marx, una clase social es un grupo de personas que tienen una relación común con los medios de producción. En la teoría de Marx hay dos clases principales en la sociedad, quienes poseen y quienes no poseen los medios de producción. El marxismo considera que las clases sociales aparecen en las sociedades con división social del trabajo. Marx también señaló variantes de estas clases sociales. 1. Burguesía financiera, banqueros y propietarios de las materias primas. 2. Burguesía industrial, propietarios de las grandes empresas. Y 3. Pequeña burguesía, que son las pequeñas empresas, los pequeños propietarios y comerciantes. 4. Clase terrateniente, que son dueños de las tierras. Y la 5. Clase campesina. 6. Proletariado, obreros de las fábricas y asalariados en general que viven exclusivamente de su trabajo. 7. Lumpenproletariado, clase desposeída situada fuera del mundo laboral y que solo es contratada esporádicamente en función de las necesidades del capitalismo. El marxismo es una teoría que destaca el conflicto, el enfrentamiento entre clases sociales. Marx también presta atención a la división que se da dentro de las clases sociales. Por ejemplo, en las clases más altas se dan conflictos frecuentes entre capitalistas financieros e industriales manufactureros. Hay división de intereses entre las personas que tienen pequeños negocios y las que tienen grandes corporaciones. Dentro de la clase obrera, los parados de larga duración tienen peores condiciones de vida que la mayoría de los trabajadores. Teoría de Max Weber. Weber distingue entre otros dos aspectos básicos de la estratificación, el estatus y partido. El estatus alude a las diferencias que existen entre dos grupos en relación a la reputación. Los partidos a los que las personas se afilian son la expresión tanto de las diferencias religiosas como la de clase. Dedicó numerosos estudios a la sociedad de la China tradicional, India y los países de cercanos aportes sociológicos. Tipos de sociedad. Hace una división clara de la sociedad, indicando que dentro de ellas siempre existirán preferencias. Tipos de autoridades. Considera que hay quienes pueden ejercerla y quienes no. Se clasifica en tres: legal, que es la que establece la ley; carismática, que es la determinada por el carácter personal; tradicional, determinada por el estatus que se ocupa. Teoría comprensiva. En ella destacó que en todo individuo existen aspectos que lo hacen diferente a los demás valores, que deben considerarse para explicar corrientes. Fueron consideradas a nivel global. Clases sociales en México. 1. Baja. Trabajadores temporales, inmigrantes, comerciantes informales, desempleados y gente que vive de la asistencia social. 2. Baja alta. Fuerza física de la sociedad son los obreros y campesinos. 3.
Media baja. Oficinistas técnicos, supervisores y artesanos calificados. 4. Media alta. La segunda clase considerada media, los hombres de negocios y profesionales que han triunfado. 5. Alta baja. La quinta clase deja de considerar personas para integrar familias que tienen ingresos económicos cuantiosos y muy estables. 6. Alta alta. La última clase, la más alta, está compuesta por antiguas familias ricas prominentes durante varias generaciones. Según un acuerdo publicado en el DOF, México es una sociedad compleja donde la riqueza determina el estatus. Federal del Consumidor, Profeco, dividió a la población mexicana, 112.336.538 personas, en 6 clases sociales. En primer lugar, encontramos a la clase baja-baja. Este rubro representa el 35% de la población mexicana, es decir, 39.317.788 personas, quien la compone trabajadores temporales, inmigrantes y desempleados. Clase baja-baja. Forma el 25% de la población nacional, en total 28.084.134 personas. La componen obreros y campesinos. Media-baja. La compone el 20% de la población, es decir, 22.467.307 personas. La representan personas oficinistas, técnicos, supervisores y artesanos calificados. Seguimos con la clase media-alta. Representa el 14% de la población nacional, 15.727.015 personas. La componen hombres de negocios y profesionales que han triunfado. Seguimos con la clase alta-baja. Constituye el 5% de la población. En total, 5.616.823 personas. La componen familias que son ricas pero de pocas generaciones atrás. Y por último tenemos a la clase alta, que solo representa el 1% de la población. En total es 1 millón de personas, 123.625 personas. De acuerdo con el INEGI, la clase alta está compuesta por el 1.7% de la población, el 39.2% la compone la clase media y por último el 59.1% de los mexicanos la constituye la clase baja.